Bueno, pues Patricia Barato es psicóloga y sexóloga, y yo la conozco hace bastantes años, no sé hace cuánto, Antes de la pero pandemia, yo creo que antes de sí. la pandemia, sí, 4 o 5 años. Eh, Fue una búsqueda fortuita, fue por internet y, bueno, y me gustó desde el primer día y bueno, y desde ahí sí, es mi psicóloga de cabecera y mi sexóloga y es una de las bases fundamentales tanto en nuestra pareja, es decir, Daniela y yo, que muchos lo conocéis, hasta, bueno, hasta mi vida personal, ¿no? Y bueno, pues llevo mucho tiempo detrás suyo, pero se hace de rogar, la verdad, la realidad es esa, ¿vale? Y bueno, y por fin ha conseguido darnos un espacio para hablar de la sexualidad y de todo lo que tiene que ver con el síndrome de Klinefelter, que creo que es una parte fundamental, ¿no? Al ser un síndrome genético sexual, pues es la parte, yo diría, más importante del síndrome, ¿no? Y bueno, la verdad que os recomiendo que la escuchéis, ¿vale? Porque es un arte escucharla, ¿no? La verdad que mola mucho, ¿vale? Así que bueno, os dejo con ella, ¿vale? Luego, ruegos y preguntas al final, ¿vale? Ella de todas maneras tiene una batería bastante importante de preguntas que le hemos ido pasando a lo largo de este tiempo, ¿vale? Que va a intentar contestarlas durante el tiempo que estemos, pero luego si alguien más quiere hacer preguntas, al final, por favor, ¿vale? Por Ajá. favor, quitar Este cámaras. último. Y nada, voy a compartiros pantalla lo primero. Vamos allá. Y comenzamos con la exposición. Vamos a ver. Estamos. Bueno, me faltan palabras de agradecimiento para Benjamín. Simplemente presentarme yo también. Soy psicóloga sanitaria, máster en clínica y soy experta en sexología. Y hoy os quiero hablar de las implicaciones a nivel emocional, a nivel psicológico y, por supuesto, la parte de la sexualidad, cómo se manifiesta en las personas diagnosticadas de SK. Voy a hacer una exposición, como os comentaba, y al final vamos a tener una ronda de preguntas para que podáis resolver dudas o podáis, bueno, pues, beneficiaros de la ayuda que yo os pueda ofrecer en la charla de hoy. Sin más dilación, comenzamos. Vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a contextualizar un poquito la parte del síndrome de Klinefelter y cómo nos afecta en estas dos áreas. Vamos a recoger una parte que os preocupaba muchísimo, que está relacionada directamente con la comunicación del diagnóstico, cómo se lo transmitimos, sobre todo y especialmente este interés es de padres a hijos, cómo se lo transmitimos a nuestros hijos y cuándo lo hacemos. Vamos a hablar de la comorbilidad en relación a los problemas o las dificultades de salud mental. Cuidado, no solo para el SK, sino que también vamos a mencionar la familia, que aparecerá un poquito después. Y vamos a ver cómo podemos agilizar la actuación ante las primeras señales de alerta de que estamos teniendo un problema a nivel psicológico o emocional para recibir tratamiento y apoyo lo antes posible. Os voy a presentar las principales líneas de trabajo psicológico con estas alteraciones y después vamos a abordar las principales dificultades sexuales que nos encontramos con los SK. Entonces, fijaos, a ver, el SK implica muchas cosas que os voy a contar yo aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues habría un denominador común en el que de manera generalizada prácticamente podemos encontrar que el síndrome del Klinefelter, con esta alteración genética no hereditaria, suele implica este hipogonadismo que generalmente provoca una infertilidad. El hipogonadismo principalmente afecta a los testículos, no tanto al pene, pero esa reducción de los testículos puede afectar a la calidad del esperma y puede reducir la secreción de la testosterona. También esa ginecomastia, ese agrandamiento de las mamas, que hace que muchas veces gente muy joven esté bastante acomplejada por su físico. Entonces vamos a ver también esa parte de la autoestima. Pero bueno, esto es solamente como una pequeña introducción o un pequeño paso. Vamos a ver. Comunicación del diagnóstico. Muy frecuentemente, aunque esto se puede diagnosticar de manera intrauterina, esta enfermedad, muy frecuentemente la gente se entera a la edad joven adulta. Quiero tener hijos y no puedo. En casos más severos, con muchas duplicaciones de los genes, ahí sí que es verdad que la sintomatología se puede detectar antes porque vemos sospechas, ¿no? Vemos esas dificultades de aprendizaje, vemos esas dificultades relacionadas con el procesamiento ejecutivo a nivel mental y sí que es cierto que se puede diagnosticar antes cuando es más grave.
Pero ¿qué es lo fundamental? Uno, no ocultar la enfermedad. Para poder aceptar, qué es lo que nos dice la psicología, una persona puede estar bien con una enfermedad toda su vida y ser completamente feliz, pero yo no puedo aceptar algo que tengo si lo desconozco. Y si lo desconozco, es muy difícil que pueda darle un sentido a cosas que me pasan, ¿no? O sea, yo noto que tengo dificultades con determinadas cosas de la vida cotidiana, o me olvido más, o soy muy impulsivo, o no me excito, y el desconocimiento muchas veces puede afectar más a la salud mental que el conocimiento. De hecho, así es, ¿no? Una persona que tiene un problema de diabetes, por ejemplo, sabe que tiene una enfermedad, sabe que tiene unas implicaciones y sabe que tiene un tratamiento que le permite estar bien y sano y disfrutar del día a día, y simplemente normaliza su vida en base al conocimiento. Entonces, no ocultar la enfermedad. Pero obvio, tenemos que tratar de adaptar la información que transmitimos a nuestros hijos o a la persona enferma, adaptada a su momento evolutivo. Es deseable o bastante beneficioso que vayamos dando la información de manera progresiva. No agobiarles, no aturullarles con cantidad de información de golpe, que a lo mejor no están capacitados para procesar tantas cosas, ¿no? Y podemos generarle un estrés o un bloqueo emocional a la persona que acaba de recibir el diagnóstico. Pero nos adaptaremos a su momento evolutivo. Por ejemplo, ¿qué necesidad de coger a un chiquillo de 8 o 9 años, que nos acabamos de enterar los padres que tienen la enfermedad, y decirle que lo más seguro es que no pueda tener hijos? ¿Qué necesidad? No, si a lo mejor este chavalillo ni se estaba planteando que él podría tener hijos en su vida, ni si quería o no quería. Entonces, hay cosas que generan un impacto innecesario y que vamos a tener que tratar de evitarlo. Luego voy a volver a retomar esto cuando hablemos del estrés familiar, pero no tiene mucho sentido que hagamos eso, que le transmitamos preocupaciones a nuestros hijos en un momento que no corresponde. Pero sí, quizá en la adolescencia, porque en la adolescencia hay un cambio hormonal espectacular en la población en general, entonces hay una serie de reacciones, pero producidas o propiciadas bioquímicamente desde nuestro propio organismo. Entonces, claro, un chavalillo con SK que ve que sus compañeros están súper excitados, tienen erecciones espontáneas, tienen un deseo que ellos no sienten, si no entienden por qué ellos no lo sienten, pueden sentirse muy, muy mal. Y esta es otra de las preguntas que me hacéis, que es cómo proteger la autoestima de una persona con SK en base al conocimiento y en base a la focalización en aspectos en los que sí que puede ser útil o que sí que pueden funcionar bien. Ahora vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero es importante que tengáis estos pilares muy en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se entera a la edad adulta? Pues aquí hay una especie de ciclación entre el alivio y el duelo. El alivio viene determinado generalmente porque de repente le puedo dar respuesta a muchas cosas que a mí me pasaban con mi SK, imaginaos, ¿no? Entonces, de repente entiendo, ostras, y por eso no me excitaba, y por eso no tenía tanto deseo sexual, y por eso a mí no me apetecía, y por eso era tan impulsivo, y por eso me obsesionaba tanto. De repente hay una serie de explicación que uno dice, ay, tiene lógica todo lo que me pasa, no soy tan raro, es que tengo un problema genético. Ya está, hay una explicación, esto nos puede aliviar mucho. Pero también está la parte del duelo. Vamos a ver, hay un momento en el que el duelo puede venir propiciado por la pérdida de, normalmente asociamos duelo a que fallece alguien de nuestro entorno, pero no necesariamente tiene que ser así, porque simplemente el perder algo valioso, se me quema mi casa, puede generar una reacción de duelo en mí. ¿Y qué puede generar esta sensación de pérdida con el SK? Muchas veces expectativas. ¡Ostras! Quería ser padre. Que lo veía rodado esto de tener pareja y de repente mi cabeza me dice que puedo tener problemas, ¿no?
mi cabeza me dice, mi proceso de pensamiento. Entonces ahí puede aparecer una reacción de duelo. Cuando una persona está en duelo, va cambiando, va cambiando sus reacciones, el cómo se siente, el cómo se comporta de cara a los demás. Hay una fase muy común que suele pasar la mayoría de las personas de negación. Voy a visitarme con los médicos de Estados Unidos porque a ver que me lo miren, porque seguro que hay un tratamiento, o seguro que esto me lo pueden quitar, o a lo mejor están equivocados, me hagan mejores pruebas. Negación. Luego suele haber una fase de ira. Estoy enfadado con el mundo porque ¿por qué me ha tocado a mí vivir esto? Luego hay una fase la llamamos de negociación, que intento ver qué es lo que puede ofrecerme el mundo para solucionar esto. Es parecida a la primera fase, ¿no? Pero hay como una lucha, una esperanza muy marcada en solucionar el problema. Tenemos una alteración genética de base, ¿no? Después, la gente ya cuando empieza a aceptar que tiene el síndrome, muchas veces pasa por una fase de depresión. También me lo habéis mencionado. ¿Por qué me lo mencionáis? Porque se ve más esta alteración, este problema emocional entre las personas que tienen SK, ¿no? Hay una fase de depresión, algunos permanecen en un estado distímico, que decimos desde la psicología, que no es una bajada del estado del ánimo no tan marcada como una depresión, pero mucho más cronificada en el tiempo y es difícil de gestionar. Y finalmente es cuando la última fase es cuando la persona termina procesando que bueno, pues que otros tienen otras cosas, a mí me ha tocado esto y la vida la puedo seguir disfrutando, aunque sea SK, yo y mi familia. Seguimos. Vamos a ver qué comorbilidad. Comorbilidad son problemas asociados a una patología concreta que queramos hablar. En este caso, obviamente, del SK, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes y cómo los podemos detectar. ¿Qué señales de alerta podemos utilizar como medidores, como disparadores principales para actuar y que no se cronifiquen los problemas? Todos podemos tener cambios anímicos o emocionales. El problema no es tener esos cambios. El problema es, efectivamente, no hacer nada para solucionarlos, que entonces van a peor. Fijaos, en el SK, esta ya es la parte más propiamente dicha que nos toca hoy. Se han identificado un índice bastante elevado de trastornos obsesivos. Estos son un tipo de patologías en el que la persona no puede abandonar determinados pensamientos o determinados rituales mentales, o no puede abandonar determinadas conductas que llegamos a catalogar como compulsivas, ¿no? Es un comportamiento, es como una especie de impulso irrefrenable que no puedo parar y está muy asociado al SK. Hay un índice disparado de trastornos obsesivos en el SK en comparación con la población normal. También se ve mayor riesgo a desarrollar TDA y TDAH. ¿Vale? Esto es por la disfunción frontal ejecutiva que encontramos en las personas con SK. Hay que tratarlo en cuanto se detecta para que se puedan compensar las dificultades atencionales y esa hiperactividad y que la persona pueda tener una vida normalizada. Esto no es ningún impedimento si se diagnostica correctamente y se trabaja con él. Mucha ansiedad y marcada impulsividad. Traducen todo lo que les pasa en reacciones fisiológicas. Muchísima sudoración, muchas veces taquicardias, nudo en el estómago, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y esas reacciones explosivas, muchas veces tendentes a la rabia, al enfado, a poner un poco de dificultad en las relaciones interpersonales. Los trastornos depresivos y la distimia también tienen un índice un poco más elevado que lo que sería en la población en general. También tienen un estresor muy grande que es la propia enfermedad. La baja autoestima, se sienten diferentes, piensan que no pueden tener un reconocimiento como el que tienen los demás, se sienten distintos y menos capaces, nada más lejos de la realidad.
¿no? O sea, aunque tengamos una alteración genética, me afectan algunas cosas muy concretas, que están muy bien identificadas, pero el resto puedo funcionar perfectamente bien. Dificultades para las relaciones sociales. A ver, al final pues hablamos de impulsividad, al final hablamos de depresión, al final hablamos de baja autoestima. Eso me hace que sea menos proactivo, o a veces que la gestión de la comunicación o de las habilidades asertivas se vea alterada en mis relaciones interpersonales, ya sea con otros como dentro de casa, ¿vale? Con mis propios familiares. Y en definitiva, dificultades generales en cuanto a la regulación emocional. Dificultades que lo único que implican es una necesidad de entrenamiento psicológico y de desarrollo de habilidades de afrontamiento, que yo os quiero explicar con mucho gusto en qué consiste, cómo trabajamos los psicólogos, y quiero presentaros que hay soluciones a todas estas alteraciones. Pero para ello, tener en cuenta las señales de alerta. ¿Cuándo actuar? ¿Cuándo consultar a un experto? ¿Cuándo empezar a interesarnos por las herramientas psicológicas que nos brinda la salud mental? En función de estas señales de alerta. Fijaos, ansiedad e impulsividad. Yo puedo tener bueno, pues un perfil de ansiedad, yo me puedo sentir nervioso, me decís muchas veces, no, yo es que estoy nervioso, vale. Yo puedo estar nervioso, pero si estos signos que os marco aquí, hay muchísima sudoración inexplicable, puede ser de origen también endocrino, pero bueno, hablamos de la psicología hoy. Si hay dificultad para respirar, más que una dificultad para respirar, es como tengo la sensación de que no puedo respirar, pero sé que estoy respirando. Eso es mucho de ansiedad, de crisis de ansiedad. Las crisis son una subida repentina de la ansiedad en el que la persona piensa que le puede pasar algo a nivel médico. Presión torácica, nudo en la garganta o en el estómago. Hay veces que también la ansiedad me lleva a comer demasiado o a todo lo contrario, a no comer. Hay un perfil distinto dependiendo de la persona que está sufriendo la ansiedad en el que la ingesta se ve alterada de una u otra manera. Esto independientemente de que en el SK hay una tendencia a la acumulación de grasa, de que haya pues, un índice de sobrepeso bastante marcado. Aparte de eso, está la parte psicológica. Esto pasa también en la sexualidad cuando llegamos a esa parte, ¿no?, de la presentación. Hay una parte médica y hay una parte psicológica. La parte médica tiene un tratamiento, pero aunque yo trate la parte médica, si no trato la parte psicológica, nunca me voy a sentir fuerte de verdad. Por eso es muy importante la idea de los tratamientos integrales con varios profesionales. Y otro índice muy claro de alerta en cuanto a la ansiedad y la impulsividad son responder sin pensar, cortes frecuentes y constantes a las personas de mi entorno, o incluso ya más vinculada la impulsividad a la agresividad. Un golpetazo a cualquier cosa, portazos, ¿no? Cuando esto se hace muy presente, tenemos que recurrir a un experto. Los problemas obsesivos, ¿cómo darme cuenta que yo tengo tengo un problema de obsesiones o un problema obsesivoide, que es que está rozando un trastorno obsesivo pero todavía no llega a configurarlo? Bueno, pues esto nos vamos a dar cuenta si tengo comportamientos que tengo que repetir, ¿no? O sea, ¿vale? Yo antes de entrar a esta habitación abro la puerta 3 veces y luego entro. ¿Por qué lo hago? No sé. Pero, ¿y por qué no dejo de hacerlo? Porque es como si fuera a pasar algo, ¿no? Este diálogo es muy clásico en los trastornos obsesivos. También conductas ritualizadas o estereotipadas, ¿no? O sea, a lo mejor yo no repito, pero tengo que hacer primero A, luego B y luego C, ¿no? Tengo que poner en la mesa primero el agua, luego el pan, luego las servilletas, separarle la silla a mi madre y luego ya me siento yo. ¿Vale? No estoy repitiendo nada, pero si no lo hago así me pongo nervioso y creo que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. El no poder evitar determinados comportamientos, esto que estamos comentando de determinadas conductas o rituales pueden ser también mentales. Normalmente son más difíciles de trabajar porque son lo que se llaman conductas encubiertas. Ocurren dentro de la cabeza del paciente, de la persona afectada, entonces los familiares no lo ven y muchas veces son rituales ocultos
que a lo mejor me da un poco de vergüenza comentar a los demás, ¿vale? Porque a lo mejor no está tan socialmente bien visto, por ejemplo, ¿vale? Ideas supersticiosas, conductas de neutralización, de si he dicho algo que no quería decir, tengo que repetir este comportamiento 4 o 5 veces como para borrar el impacto que haya podido generar. Este tipo de señales son fundamentales para que no caigamos en una cronificación severa. En los problemas obsesivos, en diferencia a lo que sería la ansiedad o lo que sería otro tipo de patologías, tienden a cronificarse mucho más. Y un problema obsesivo y de pequeño impacto, bueno, pues la persona probablemente pueda tener una vida normalizada. Pero si esto se dispara, puede ser una terrible interferencia en la vida de la persona. Y tiene solución y tiene tratamiento súper eficaz, ¿vale? La exposición con prevención de respuesta. Ahora os contaré. Problemas del estado del ánimo y de la autoestima. Señales de alerta. Cuando la persona no quiere hacer nada, cuando la persona no quiere juntarse con otros, es como todo es un mundo, ¿no? Un diálogo negativo muy pesado respecto a sí mismo, respecto al mundo o respecto al futuro. Soy una mierda, perdonadme la expresión, el mundo no me puede ofrecer nada, ya me ha caído esto por parte de Dios, el mundo no me puede ofrecer nada, el futuro no me puede ofrecer nada. Este tipo de pensamientos negativos hace que la persona vaya cronificando su estado. Hay una convicción muy grande de que no pueden hacer nada bien, de que no pueden hacer nada bien, de que son peor que el resto, desesperanza e incluso, esto ya sí que es muy severo, esto que os marco aquí, si no actuamos ante estas primeras señales de alerta, hay muchas veces que las personas empiezan a desarrollar ideas de muerte. Ideas de muerte, ideas de hacerse daño, y si alguno de los que me está escuchando ahora mismo tiene ese tipo de ideas, lo primero es no alarmarse, porque dentro de un cuadro de depresión o de hipotimia es muy frecuente pensar ¿para qué seguir viviendo? Lo primero, no asustarnos. Eso es una cosa que me dice mi mente en un momento determinado y no significa que yo no quiera vivir, significa que quiero estar bien. Y lo segundo, siempre consultar a un experto, ¿vale? Pero lo primero, no alarmarse porque es más frecuente de lo que podamos pensar. Y no pasa nada, simplemente es que estoy sufriendo. Y es una manera que tiene mi mente de manifestar. Y por último, lo que decíamos, los problemas relacionales. Señales de alerta, pues bueno, esa inseguridad, esa timidez, no me quiero relacionar con el otro, incluso miedo. Hay algunas personas en las que si se tienen unos problemas de inseguridad, de timidez muy arraigados, al final lo que se termina desarrollando es un miedo fóbico, un miedo anticipatorio de me van a juzgar, van a pensar negativamente mal de mí, y, bueno, en fin, pongo en la mente de los demás variables negativas de las cuales no tengo pruebas, y esto se puede convertir en un discurso mental súper negativo en la persona afectada por SK que efectivamente le va mellando de manera directa a su estado de ánimo y muchas veces se contagia entre los miembros de la familia, ¿no? Porque es esa idea de ¿cómo la ayudo? Quiero ayudarle y es que no hay manera de cómo le puedo ayudar. Vale, señales de alerta. Entonces, os pongo una slide completa en el que os digo, recuerda siempre consultar a un experto. Todos estos problemas que estamos viendo tienen solución. Y lo mejor de todo es que el nivel de bienestar al que accede una persona después de aprender a controlar determinadas reacciones de su cuerpo es superior al que si la persona no hubiera pasado por un problema o por una dificultad a nivel psicológico o emocional. Al final, todos en nuestra vida hay un momento en el que vamos a necesitar solucionar algún problema o que nos dé un empujón en la psicología, ya sea de manera directa hablando con un experto, ya sea interesándonos por vídeos en YouTube. Pero en algún momento de nuestra vida todo el mundo tiene un interés por qué puede hacer la psicología por mí ahora con esto que me está pasando. ¿Qué es lo que ocurre en el SK? Que este interés aparece antes, ya está. O sea, simplemente vamos a leerlo así y vamos a abrirnos al apoyo y a la ayuda que nos pueden ofrecer desde los expertos en salud mental. ¿Vale?
Os quería presentar también esto, el estrés en la familia, la enfermedad como estrés familiar. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un estrés que al final no solamente afecta a la persona enferma, sino también a los familiares. El estresor, el elemento que dispara estas reacciones en los familiares es precisamente la enfermedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los familiares podemos ser una fuente de apoyo incondicional, pero en ocasiones nos podemos convertir en un elemento de estrés innecesario, ¿no? A ver, al final tenemos que ser muy empáticos y tenemos que aceptar que a veces pues, no es fácil para mi hijo, para mi hermano, para quien sea, pues regular las emociones en un momento determinado, o que tengo que aceptar que se sienta mal o con baja autoestima en un momento específico, ¿no? Entonces, simplemente hay que dejar un espacio para que se pueda expresar mi familiar con SK, y aparte, yo tengo que cuidar de no estresarle a él. Decíamos al principio de la presentación que hay veces que estamos más preocupados los padres porque no va a poder tener hijos, nuestro hijo, que el hijo en concreto, ¿no? Y hay veces que le empezamos a hablar de este tipo de problemáticas a una persona que ni se lo está planteando y le estresamos. Le empezamos a generar un problema añadido, ¿vale?, a nuestro familiar en un momento determinado. Entonces, es muy importante, ya os digo, aceptar, dejarles un espacio para que puedan hablar, para que puedan expresarse y empatizar. Entiendo que esto sea difícil para ti, estoy aquí para lo que necesites. Vamos a ver que el estrés, tanto en familiares como en la persona afectada, se puede manifestar en 3 áreas fundamentales. Cambian los procesos de pensamiento y hay un diálogo interno negativo bastante marcado, ¿no? Hay pues, pensamientos automáticos del tipo a mí quién me va a querer si a lo mejor no puedo tener hijos, ¿no? Y hay que apoyarse un poco con los expertos para ver cómo podemos reestructurar esto. Pero también hay cambios a nivel fisiológico. Mi cuerpo experimenta el estrés físicamente, ¿no? Y a veces pueden ser reacciones muy marcadas que incluso te pueden generar hasta mareos o vómitos cuando tenemos mucho estrés, tanto en familiares como en la persona afectada. Y a nivel comportamental, pues, como decíamos, comer compulsivamente, conductas agresivas, el aislamiento. Pensad que si sabemos que hay estrés, tienen que aparecer cosas en estas 3 áreas y es normal, pero la psicología lo que hace es desarrollar habilidades de afrontamiento en cada una de estas áreas. Entonces, si damos el paso de hablar con un experto, el experto nos va a enseñar a nosotros o a la persona enferma a cómo cambiar esta idea que decíamos hace un momento de quién me va a querer a mí si no voy a poder tener hijos, por una idea mucho más adaptativa, y hay estrategias para hacer ese proceso y cambiar el pensamiento. Por ejemplo, las estrategias de reestructuración cognitiva te podrían llevar a un pensamiento del tipo, bueno, la gente, hay muchas personas ahora que no quieren tener hijos, no me tienen por qué elegir a mí o querer a mí en función de mi capacidad de tener hijos o no, ¿no? Esto es muy fácil decirlo, pero hay herramientas que me ayudan específicamente a hacer este salto y a cambiarlo. Pero un experto en psicología te puede enseñar también a parar pensamientos repetitivos o rumiantes, que decimos desde la salud mental, esos pensamientos que te entran en la cabeza y dan una vuelta y otra más y no te dejan en paz. También nos va a enseñar a calmarnos, nos va a enseñar técnicas de relajación como la relajación muscular progresiva o la respiración diafragmática que funcionan de manera espectacular. La idea es que cuando vamos a un psicólogo cojamos un maletín psicológico y lo vayamos llenando de herramientas para que podamos hacer nuestro día a día mucho más fácil. Igual que con un psicólogo vamos a poder hacer cantidad de role-playing para practicar habilidades asertivas, habilidades de comunicación, incluso estrategias que podemos poner en funcionamiento nosotros, si es que somos las personas afectadas por SK, como nuestros familiares, como técnica del tiempo fuera, por ejemplo, que es una técnica súper útil cuando alguien se puede poner agresivo. Dificultades sexuales, que yo sé que os interesa mucho este área. Voy un poco rápido porque si no, no nos da tiempo y os quiero dejar un ratito para las preguntas.
Dificultades sexuales. ¿Qué nos suele ocurrir? A ver, las principales disfunciones sexuales en las que se observa una presencia mayor en el SK son el deseo sexual hipoactivo, esto es una bajada de líbido, un interés menor por la sexualidad, y el trastorno eréctil, lo que se llamaba antiguamente en los antiguos manuales de salud mental, el trastorno eréctil, el trastorno eréctil que se llamaba antes disfunción eréctil. A ver, vamos a ver. Hay una parte bioquímica de estos problemas que está relacionada con la baja testosterona. Pero ya os explicaba hace un momento, aunque yo tenga una alteración hormonal, normalmente la persona con estos problemas desarrolla una especie de miedo anticipatorio o una inseguridad que está directamente relacionada con la psicología. Y hay muchas veces que podemos estar regulados a nivel de testosterona, pero algo sigue sin funcionar. ¿Y por qué algo no funciona? Porque es mi cabeza la que está completamente asociada hacia lo negativo. No me van a aceptar, no la satisfago lo suficiente, así que me va a querer, no soy lo suficientemente hombre. Hay una serie de pensamientos negativos ahí y de asociaciones de la hiperactivación a un entorno en específico que van a hacer necesario el tratamiento con un sexólogo para que verdaderamente el tratamiento bioquímico funcione. Por eso os ponemos aquí que el urólogo es necesario, pero no es suficiente. También podría ser el endocrino, porque también os podría estar recetando el tema de la testosterona, igual que lo podría hacer el urólogo. Os podría recetar el urólogo cualquier fármaco relacionado con tener una buena erección, desde la Viagra, el Cialix, el Levitra o incluso el Caberget. Este tipo de fármacos nos van a ayudar y posiblemente van a hacer que consigamos buenas erecciones generalmente. Pero, ¿por qué digo generalmente? Porque si mi cabeza no quiere, aunque esté tomando el fármaco, aquello no va a funcionar. ¿Vale? Y son muchos años de experiencia a nivel de sexología y la respuesta fisiológica y corporal es esta. Si mi mente no me acompaña, mi cuerpo me abandona. O sea, yo creo que es una frase que lo refleja muy bien. Entonces, el sexólogo, ¿qué es lo que me va a hacer? Lo primero, me va a ayudar a abandonar mitos y creencias disfuncionales, ¿no? Yo no voy a poder dar placer a una mujer. Hay algunos hombres que les afecta más este pensamiento que de los hijos, ¿no? Yo no voy a poder hacer que una mujer disfrute conmigo en la cama, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el hipogonadismo afecta principalmente a la zona testicular y no tanto al pene. No obstante, el disfrute en una relación sexual no está directamente relacionado con el tamaño del pene, sino en cómo dirijo mis relaciones sexuales. Esto es así, ¿vale? Entonces, es muy importante que abandonemos estas ideas preconcebidas que son completamente desadaptativas. Pero el sexólogo me va a enseñar, por un lado, unos ejercicios maravillosos que ayudan a conectar con la pareja, a estimular el erotismo, a estimular la excitación y el deseo sexual, que son los ejercicios de focalización sensorial. Estos ejercicios se pueden hacer de manera individual en la persona afectada, y si queréis, si venís con vuestra pareja a consultaros con el sexólogo, se incluyen a los dos miembros de la pareja en estos ejercicios y tienen unos resultados maravillosos, ¿vale? Lo que hacen los ejercicios de focalización sensorial es reeducar la mente para que tengas el máximo beneficio del placer con el mero roce de la piel, ¿no? Y que dejes de desear resultados maravillosos y finales como súper exigentes a nivel sexual y empieces a disfrutar de la sexualidad a pequeñas dosis. Entonces se va generando como una jerarquía de estimulación erótica, de concentración de la atención, y se van permitiendo cada vez ejercicios más explícitos a nivel vital, a nivel sexual y a nivel de estimulación mental o cognitiva.
Yo esto lo digo a título de broma, siempre en mis sesiones de sexología, pero hay una parte de mí que lo piensa, que es que yo siempre digo, todas las parejas y todas las personas deberían pasar algún momento por la visita con un sexólogo, porque te enseña verdaderamente a disfrutar del sexo sin exigencias, no sin un nivel de rendimiento, ¿no? Si no llego a esto no he disfrutado, mentira. Puedo disfrutar un montón simplemente aceptándome y simplemente disfrutando de las pequeñas cosas que están relacionadas con un ambiente erótico sexual. Pero además, el sexólogo lo que va a hacer es decir, a ver, ¿qué problema tenemos entre manos? ¿Cuál es el tuyo específico? ¿No? No, a ver, mío, tengo un problema de erección, un trastorno eréctil, ¿vale? Pues en tu problema de erección, después de haber desarrollado esta educación sobre las relaciones sexuales y el erotismo, tenemos que hacer ejercicios específicos para eliminar el miedo a la pérdida de erección y que vuelvas a estar confiado. Pues, por ejemplo, en este caso, el sexólogo lo que os enseñará son los ejercicios de estimulación y cese. Estos ejercicios lo que hacen es que, bueno, pues tú vayas generando un contexto en el que tienes que perder y ganar la erección, perder y ganar la erección, para que tu cuerpo, tu mente, no se asuste ante pequeñas fluctuaciones de la turgencia de la erección en un momento determinado. Con el deseo sexual, pues el sexólogo va a trabajar con vosotros estrategias de estimulación sensorial. ¿Cómo despierto a mi cuerpo? Al final, si aprendes a disfrutar el sexo con todo tu cuerpo y en su caso con el de tu pareja y no solo con los genitales, las sensaciones se disparan y el erotismo se multiplica. Entonces, en el caso del deseo sexual hay que volver a asociar las experiencias sexuales a algo súper intenso y a algo verdaderamente deseable para que la libido vuelva a crecer. Y muchas de estas cosas no nos las va a dar el fármaco ni la testosterona, pero sin ellas muchas veces tampoco vamos a poder funcionar de la manera que muchos desearíamos. Por eso es muy importante que hagamos ese tratamiento comórbido o interdisciplinar, ¿no? Entre el urólogo o el endocrino y también, por otro lado, lo que sería el psicólogo y el sexólogo. Muy bien, pues como sabéis, la asociación XXI ha decidido tener un convenio con nosotros, con el Instituto Madrid de Psicología y de Sexología, en el que, bueno, pues tenéis a expertos en psicología clínica y sexólogos dispuestos a trataros y ayudaros con todas las necesidades que hemos descrito en este webinar y muchas más, ¿vale? Simplemente nos podéis contactar en el email secretaria@impsicología.com o en el teléfono 91 287 2221 y con que nos presentéis vuestro carnet de asociado tendréis unas tarifas especiales que ya se han encargado desde la asociación de conseguir especialmente para vosotros. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias. Y si os parece, antes de pasar a la ronda de preguntas, os quiero resolver yo algunas preguntas que me han hecho llegar. Si te parece bien, Benjamín. Sí, una cosita, Patricia. ¿Podrías apuntar en el chat los datos también de contacto para que la gente lo pueda copiar y pegar, por favor? ¿Vale? Por supuesto. Vale. Vamos allá. A ver. Aquí tenemos el email y voy con el teléfono. Decís que sois de la asociación y presentáis el carnet de asociado. Que si vais a ir presencial lo podéis presentar en presencial y si vais a tener las sesiones online, que las podéis tener tanto por teléfono como por videollamada, con que mandéis un mail con el carnet de asociado es suficiente. Perfecto. Vale. Muy bien. Genial. Y ahora un segundito, simplemente porque algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar ya las he ido respondiendo con la presentación a medida que íbamos avanzando, pero os digo alguna más que me habéis consultado. A ver, me decíais, por ejemplo, nos poníais dificultad en la adolescencia para determinar la identidad y orientación sexual. Vale, a ver, aquí es importante que tengamos en cuenta que en la adolescencia es un cambio
hormonal y es una etapa en la que la gente se plantea, los adolescentes se plantean todo, hasta que si son adolescentes, ¿no? Entonces es muy importante no forzar, ¿vale? Es muy común que este cuestionamiento, y más cuando ellos muchas veces se pueden sentir diferentes, os podéis sentir diferentes, ¿vale? Entonces lo primero es no forzar, normalizar que se lo puedan estar cuestionando y esperar a que esas ideas se vayan normalizando, que maduren y que vayan teniendo como una decisión sobre su propia orientación sexual. Eso sí, apuntaros que por ser SK no hay un índice mayor de homosexualidad que en la población en general, ¿vale? Pues habrá quien haya con homosexualidad y gente que no se considera homosexual. Pero lo importante en esta etapa es no forzar, ¿vale? Me decíais también, ¿en qué momento es conveniente hablar de sexualidad con un chico SK? Una vez que saben que es un SK, ¿qué les explicamos respecto a cómo les puede afectar a su sexualidad? Vale, a ver, entonces, aquí sí que esto os lo he comentado antes, que es que en la adolescencia hay muchos cambios de sexualidad y se pueden sentir muy diferentes. Y decíamos que para aceptar tenemos que tener el conocimiento por delante. Entonces, yo os diría que hay que hablar de estos temas con nuestros familiares, nuestros hijos, por lo menos en la adolescencia. Es normal que no tengas erecciones espontáneas, es normal que puedas tener un deseo sexual menor quizá que tus compañeros, pero todas estas reacciones que posiblemente pueden ser diferentes respecto a tus iguales, se dice en psicología, tiene tratamiento. Tiene tratamiento y puedes disfrutar de la sexualidad y tener una vida sexual plena simplemente si te interesas por cuidarte también en este área. ¿No? Es que os digo, si tenéis muchas preguntas, os digo 2 o 3 más y pasamos a vuestra ronda de preguntas, ¿vale? Me decíais también, ¿cómo afrontar el tener siempre ganas de mantener relaciones sexuales? Mi hijo tiene 16 años y está obsesionado con el sexo. ¿Es normal? Me decíais, ¿no? A ver, en la sexualidad hay una explosión de exploración de la sexualidad que puede ser muy llamativa en algunos casos y que se revierte con normalidad sin mayor complicación. Pero acordaros que os he dicho que hay una comorbilidad bastante alta dentro del SK hacia problemas compulsivos. Y esto a veces ocurre con la sexualidad. Entonces, ante la primera sospecha, ¿cuándo vamos a sospechar? Cuando dejo de hacer otro tipo de cosas que pueden ser interesantes para mí, cuando la conducta compulsiva en relación al sexo me hace entrar en problemas de otra índole, ya sea con personas de mi entorno, ya sea con problemas legales o con problemas económicos. Si empieza a haber problemas en otras áreas de mi vida a causa de la conducta sexual, es posible que estemos más en una reacción compulsiva o una adicción al sexo. Para ello, el experto nos va a ir ayudando a abrir, separar la ventana temporal entre una actividad sexual y otra, ¿vale? Y nos va a ayudar a romper pues cadenas asociativas. Hay veces que si paso por un sitio me acuerdo de tal y no puedo evitar tener una conducta sexual. Esto nos tiene que ayudar un experto. Y me cortáis, Benjamín y Nacho, si lo necesitáis. Tengo aquí unas preguntas más, vosotros me decís. Vale, me decíais también, ¿cuándo comentarle a una pareja que tenemos SK? No ocultar la enfermedad, ni al enfermo ni a las personas que tenemos en el entorno, pero si se lo quiero decir a mi pareja, pues bueno, vamos a facilitarlo un poco, ¿no? Tampoco vamos a decir, hola, me llamo Benjamín Gómez, tal, soy SK. Pues no va a ser la tercera frase que digamos, pero si tengo una relación o parece que puedo entablar algo con una pareja, bueno, pues hay que contarlo, obvio que hay que contarlo, vamos a buscar un momento de intimidad en el que las dos partes se sientan cómodas y lo vamos a compartir, ¿vale? Pero no ocultar a otros ni a nosotros. Y sí, bueno, pues tampoco dilatarlo, ¿eh? Tampoco dilatar el momento en el que comunicamos porque la otra persona, bueno, pues en determinadas circunstancias se puede sentir mal, ¿vale? Decirlo con normalidad como si fuera una diabetes, insisto, explicarlo un poco más porque la gente lo desconoce. Vale. Me decíais más por aquí. Hoy mismo me llegaba una pregunta en la que me decían, ¿existe un perfil afectivo
hombre SK, mujer, a destacar? ¿Hay algún estudio sobre el porcentaje de separaciones? A ver, yo no conozco ningún estudio relacionado con si los SK se separan o no se separan. Y respecto a la diferencia, a este perfil afectivo hombre-mujer, en general, pues habría lo mismo que hay en la sociedad. Las mujeres tendemos a tener mayor presencia, mayor prevalencia, decimos, de problemas emocionales, depresión, ansiedad. Entonces, en este sentido, no hay diferencia, no habría diferencia marcada en un primer momento en los SK. ¿Vale? Bueno, pues por dejaros un momentito también a vosotros, si os parece, abrimos la ronda de preguntas. A ver,